Hola, soy Claudia María Ramírez y en este video vas a aprender a escribir bien el lenguaje inclusivo, porque lo estamos escribiendo fatal y va en contra de los principios de la lengua y los principios de la comunicación. Lo primero, como es un tema sensible, si hay algo con lo que no estás de acuerdo, perfecto, lo hablamos en los comentarios, pero habladito, conversadito, con respeto y educación. Lo segundo, este es el orden del día por si te quieres saltar alguna parte del video, aunque como las pelis, si te lo saltas la información queda incompleta y con desinformación ahí es cuando vienen todos los líos. Entonces pues no te conviene. Ahora sí, empecemos. Justo para este preciso momento aprendí latín y griego clásico. Sí, en la universidad hace 20 años. Resulta que en griego clásico y en latín existían 3 géneros gramaticales. Importante aquí, voy a hablar de géneros gramaticales. Existía el femenino, el masculino y el género neutro. Y aquí nos vamos a volar el griego clásico porque como su alfabeto es otro, lo más probable es que solo estés viendo mamarrachos. Entonces es más fácil si solo tomamos el latín. El masculino y el neutro prácticamente se parecen. Entonces, con la evolución de la lengua, que realmente es la evolución del hablante, que siempre busca la forma de que todo sea más fácil, pues empezaron a dar cuenta que el neutro no necesitaba existir, que todos los sustantivos neutros podían pasarse a la columna de los sustantivos masculinos. Y así lo hicieron por facilidad, porque este es uno de los principios de la lengua. Cualquier cambio que hagamos lo hacemos porque es muchísimo más fácil. Es como la evolución que tuvo la palabra miraculum. Es difícil miraculum. Y mira que nosotros lo pasamos a milagro. Se cambiaron estas letras y por ahí al final pusimos otras. Todo por facilidad. Nadie se va a complicar la vida, ¿verdad? Ya es lo suficientemente complicada como para que los cambios que hagamos en la lengua sean para complicarnos más. Por eso es que buscamos que todo sea sencillito. Resumen, tenemos 2 géneros gramaticales, masculino y femenino, tanto para el hablar y el escribir, porque era más fácil que tener 3. Ahora hablemos de los géneros gramaticales. Así como no sabemos por qué al perro le decimos perro, porque realmente no hay una razón para la que perro le digamos perro y a mesa le digamos mesa, tampoco sabemos por qué hay sustantivos que son masculinos y sustantivos que son femeninos. Cuando corresponden a un ser vivo, ahí la situación es relativamente sencilla porque los seres vivos tienen 2 sexos biológicos, macho y hembra. Entonces, que la concordancia fuera masculino con macho y femenino con hembra, pues es relativamente sencillo. Pero, por ejemplo, no sabemos por qué la nariz es femenino y en español es femenino y en francés, por ejemplo, es masculino. ¿Por qué? Ve tú a saber. Pero pues eso es lo que tenemos. Palabras que no sabemos por qué son masculinas o femeninas y otro tipo de palabras que en su mayoría corresponden con el sexo biológico de los seres vivos. Y aquí ya hemos llegado al meollo del asunto. Hay personas que no se sienten identificadas con estos géneros gramaticales o porque el género gramatical masculino por facilidad abarca cuando está en plural a sustantivos de género masculino, de género gramatical masculino o sustantivos del género gramatical masculino y femenino. Por ejemplo, dentro del grupo de los estudiantes puede haber estudiantes identificados solo con género gramatical masculino o eventualmente puede ser un grupo conformado por los estudiantes y las estudiantes, por género gramatical masculino y género gramatical femenino. Y esto que siempre tenga que decir género gramatical y hablar tan lento está siendo un poco pesado el video. Lo siento. Entonces, cuando decimos los estudiantes gramaticalmente estamos uniendo a los unos con los otros, pero socialmente hay personas que han dicho, no, yo no estoy ahí, yo no me veo ahí, yo por ejemplo soy mujer, no me veo ahí, siento que me excluyen y ahí es cuando aparece el lenguaje inclusivo, que es para no excluir. Y aquí estoy descubriendo el agua tibia. Buscamos que las palabras que usamos incluyan a todas las personas sin caer en estereotipos de género y pues que todos se sientan representados. Eso es básicamente el lenguaje inclusivo, más allá de, ay, es que tengo que cambiar, tengo que inventarme, tengo que hacer. No, es que eso es. Como solución han propuesto, lo primero, esta escritura, que
al leerla ya te diste cuenta del problema. No se lee. Ya habíamos dicho que uno de los principios de la comunicación y de la lengua en sí, de este sistema de comunicación, es la facilidad. Entonces, que vengan a imponernos, porque pues ha sido una imposición, más adelante hablaremos de esa palabrita, antes de que sueltes todos los improperios acá abajo, más adelante hablaremos de esa. El hecho de que nos impongan algo que va a enredar más la lengua, pues obvio causa rechazo. Por una parte, la X por sí misma es de difícil lectura, pues lee coxis. Y por otra parte, cuando la X se encuentra con otras consonantes, pues es que terminamos diciendo... Es algo que no es fácil leerlo y pues mucho menos pronunciarlo. Entonces ahí se va. Lo mismo pasa con la arroba, porque la arroba no es una letra, la arroba es un símbolo. Y como tal, cuando lo ves, ¿cómo lo lees? Dices arroba. Por lo tanto, quedaría como estudiantarroba, si lo leyéramos. Pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo va en contra del principio de la comunicación, de la facilidad? Pues por eso es que las personas no lo han adoptado. No vamos a adoptar algo que nos enreda más, ¿verdad? Aunque haya razones de peso, aquí lo estoy explicando desde el punto de vista gramatical, ortográfico y de los principios de la lengua y de la comunicación. Si hablamos en lo práctico, es imposible leer. Lo mismo cuando ponemos esta famosa barrita. Pues también va en contra de la facilidad de lectura, pues es que mira eso, ves un texto así y dices, oh no, yo no lo quiero leer. ¿De qué te sirve a ti escribir algo si la otra persona no va a leerlo o no quiere leerlo? Se corta la comunicación. Si escribes algo es para que la otra persona lo lea. Entonces tienes que ponérselo fácil, tienes que ponérselo sencillito. La otra solución ha sido la duplicación. Y la duplicación, además de que no es de fácil lectura, porque pues nos despistamos. A los lectores y las lectoras les pido que sean rápidos y rápidas. Eso te distrae. Ahí cae también el principio de la facilidad. Y el segundo principio que cae es el de la eficiencia. La lengua y todos los cambios que hacemos con ella van a ser más eficientes. Es decir, diciéndolo menos o escribiéndolo menos, decirlo más o comunicarlo más. Es una de las razones por las cuales en lugar de decir ferrocarril, pues preferimos tren. ¿Por qué? Ferrocarril. Porque en lugar de 4 sílabas vamos a una y estamos diciendo prácticamente lo mismo. Es más ágil y usando menos babas o menos caracteres en el papel, pues decimos lo mismo. Eso es lo que buscamos, es la razón por la cual muchas veces no decimos bolígrafo sino boli, película sino peli. Y por ejemplo, para referirnos a la leche, no decimos líquido perlático de la consorte del toro. Es más fácil decir leche. Por eso es que la duplicación pues tampoco funciona. Extiende las oraciones de una forma innecesaria y también hace que el texto empiece a ser muy monótono y difícil entender qué va con qué y todo va duplicado y todo va repetido. Eficiente no es. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contarte que estas soluciones superficiales no funcionan. El mayor problema que tienen estas soluciones es que hay un grupo de personas que cree que duplicando ya va a incluir a todos y no funciona así. Cuando yo era correctora de estilo, corregí unas guías. Unas guías que, pese a todo lo que te estoy contando, pues me dijeron es que tiene que ir en lenguaje inclusivo y pues tiene que estar duplicado. O sea, tiene que ser los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes. Esto iba de dientes para afuera, pero cuando tú leías los textos, reforzaban, por ejemplo, los estereotipos de género. Los hombres salen a trabajar, la mujer se queda en casa, el hombre es más fuerte y hace ciertas cosas, la mujer es más débil y hace otras. ¿De qué te sirve a ti cambiar las palabras y enrevesar el texto cuando de fondo estás transmitiendo una idea y perpetuando los estereotipos de género? Por eso es que yo en lo profesional no escribo así, tampoco en lo personal, y también les recomiendo a las empresas que no lo hagan y a los profesionales que no lo hagan, porque lo único que obtienen es una solución superficial, unos pañitos de agua tibia para curar una apendicitis, y eso no funciona. Si vas a mantener esos estereotipos de género, por más de que tú digas los estudiantes y las estudiantes, pues no te funciona. Y el punto, por ejemplo, hubo un punto clave que tampoco lo habían pensado, es que estaba en los dibujos. Tenemos que un hombre, por su fenotipo, es más alto y robusto que una mujer. Lo mismo cuando son niños. Los niños, hombres,
tienden a ser más altos que las niñas, las mujeres. Si en un dibujo tú quieres representar la realidad, pues tienes que poner eso, un hombre es más alto, o sea, un niño termina ocupando más espacio visualmente que una niña. El problema está en que cuando los representas así visualmente, aquel objeto que vemos más grande lo asumimos como el protagonista. Entonces, en un dibujo, cuando ves un niño más grande que una niña, estás perpetuando los estereotipos. O sea, es que hasta allá va el asunto. Y hasta allá fue mi corrección. Sí, el corrector de estilo no hace eso, pero como yo había sido editora, me encanta meter las narices donde no me han llamado, pero solo porque todo quede muy bien, porque si le estás metiendo toda esta retahíla de la inclusión, pues es que tiene que ser coherente, ¿verdad? Entonces tuvieron que corregir los dibujos. Pobre diseñador, porque tuvo que rehacer los dibujos y acomodarlos. Si quieres mostrar que son iguales, el tamaño del dibujo de un niño y de una niña tienen que ser exactamente los mismos. Pero me desvié. Y la última solución que han propuesto, que entonces es la más reciente, es terminar todo con E. Les amigues, bienvenides. Esta solución eventualmente podría ser factible. Pues acabar con los dos géneros gramaticales y decir todo termina en E, fin. Podría ser. Suena raro, sí, pero podría ser. Pero como no todo es fácil en esta vida, ni todo es blanco y negro, ya llegaron los problemas. Teníamos la palabra presidente, era una palabra que terminaba en E y que además la habíamos usado siempre para masculino y femenino, el presidente y la presidente. Pero hubo un grupo que dijo, no. ¿Cómo así que presidente? Yo no me siento representada con la palabra presidente, cambiémoslo a presidenta. Y así llegó presidente y presidenta. Ese fue un cambio que se hizo hace poquito, en el que algunas palabras terminadas en E, entonces las cambiaron a terminadas en A para que tuvieran masculino y femenino, porque la E no era suficiente para ambos géneros, cuando pues tradicionalmente eso había sido. Y ahora... Se me durmió el pie, tengo que acomodarme. Y ahora entonces están agarrando las palabras terminadas en A o en O a terminarlas en E. Esto, que no haya una regla clara, ha hecho que la academia diga, pues primero tú te pones de acuerdo y yo después te escucho porque así no nos vamos a entender. Y en este momento estarás diciendo, bueno, pero pues lo que pasa es que también en español tenemos reglas y tenemos excepciones. Y efectivamente tenemos reglas y tenemos excepciones y eso es una locura. Pero esto se ha dado por la evolución de la lengua, que pues se van haciendo unos cambios porque sí y otros porque no, ve tú a saber. Por ejemplo, teníamos el verbo facere en latín, o el verbo facio, que llegó, por ejemplo, ya en el español del Quijote lo tenemos como facer y esa F cayó y nosotros lo tenemos como hacer. Tenemos el verbo satisfacer, que técnicamente tiene esta misma raíz, pues es que es un derivado, pero mira que el verbo satisfacer sí mantuvimos la F. Tenemos hacer y satisfacer. En uno cayó la F y en el otro no cayó la F. ¿Por qué en una palabra sí cayó la F y en la otra no cayó la F? Volvemos al punto, por facilidad, que en su momento pues eso fue lo que hicieron los hablantes. En este caso, que lo que vamos a hacer es imponer un cambio, y aquí llegó la palabrita, imponer un cambio, la mejor forma es de forma lógica. ¿Para qué vamos a llegar a decir estas palabras sí, estas palabras no, estas las dejamos así, pero estas no las dejamos así? Porque si hacemos eso, lo que hacemos es enredar a todos los hablantes. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues es que nos estamos enredando. Y el verbo imponer es porque lo estamos haciendo de una forma racional, no es un cambio evolutivo de la lengua, sino que lo estamos haciendo es de forma intencional. Los cambios de la lengua, hay unos que son como el ornitorrinco. Nadie se explica por qué hay un roedor mamífero que pone huevos y que tiene pico de pato y patas de pato. Es como un pequeño monstruo. ¿Por qué? Porque esa ha sido la evolución. Algunos sucesos de la lengua también han sido como el ornitorrinco. Pero es porque se trata de la evolución. En este caso estamos metiendo las manos e inventándonos una regla. No estamos dejando pasar, no estamos haciendo que las palabras se vayan acomodando como ha venido pasando, sino que decimos, boom, esto es lo que vamos a hacer. Por eso es que he estado usando el verbo imponer. Entonces, si vamos a imponer algo, tiene que ser sencillo y tiene que ser lógico, pues porque no nos vamos a enredar la vida porque sí. Esa es la razón por la que la E tampoco es factible. Y entonces, ¿qué hacer? Porque efectivamente necesitamos
que las palabras reflejen que todas las personas están incluidas, que no haya nadie que diga yo ahí no estoy representado, y sobre todo necesitamos empezar a usar palabras que no promuevan los estereotipos. Y aquí todas las propuestas vienen es de fondo y no de forma. Las propuestas anteriores son propuestas de forma y por eso es que no son viables, porque lo que son pañitos de agua tibia para curar una apendicitis. En este caso, estas propuestas sí son de fondo, son abrir al paciente, sacarle el apéndice para que pueda vivir feliz. O sea, son de fondo, son de pensamiento, son de idea, y por eso es que sí son factibles, y además porque no tienes que darle vueltas a la lengua, ni enredarla, ni llegar a cosas sin sentido. Entonces, la primera solución es el cambio de vocabulario. Tenemos, por ejemplo, María fue a almorzar con las chicas. La palabra chica, la palabra niña, siempre está usada como, ay, sí, ustedes las mujeres, ay, sí, ustedes son chicas. Pueden tener 40 años, que a mí, por ejemplo, me lo han dicho, tengo 40 años, y es, ay, sí, mira, la niña. No, porque me estás bajando el estatus un montón. Entonces salió a almorzar con sus colegas, María salió a almorzar con sus compañeras de trabajo, María salió a almorzar con sus amigas. La solución está en la misma lengua, el problema es que está en los estereotipos que tenemos. Si los corriges o los modificas, ya se va a ver reflejado en las palabras que usas. En lugar de las señoras del aseo, porque por lo general creemos que solo son las señoras las que hacen aseo. No, es que es el personal de limpieza. ¿Los incluyes a todos? Por cierto, si quieres la guía completa para que la tengas a la mano y no tengas que estar viendo este video una y otra vez, descárgala en el enlace de la descripción. Cuando te refieres a las tareas del hogar, no es que él la ayuda a ella. Él es responsable y hace lo que tiene que hacer. Así vas mostrando que efectivamente son iguales y todos están incluidos y no hay tratos preferenciales y no se están perpetuando los estereotipos. El segundo punto es no escribir en voz pasiva. De hecho, nunca escribas en voz pasiva, y este es el video de la explicación de por qué la voz pasiva es lo peor que se han podido inventar. Y que las personas creen que escriben bien cuando escriben en voz pasiva, pero no. Cuando te estás refiriendo a las personas que se identifican con el género social femenino en voz pasiva, o incluso a las personas que se identifican con un género social neutro, cuando te refieres a ellas en voz pasiva, lo que estás comunicando es ellas no están haciendo la acción, estas personas no están haciendo la acción, sino que la acción recae sobre ellas. Por ejemplo, se dio la palabra a las mujeres. Parece que alguien hubiera hecho que ellas tuvieran la palabra. Ellas no están tomando acción. Es diferente decir, las mujeres tomaron la palabra. Por eso es que es importante escribir los verbos en voz activa. Este cambio, poner a cada ser humano a actuar, hace que, por una parte, quitemos ese estereotipo. Lo segundo es que le demos la potestad o el poder de que de verdad están hablando, que no son sujetos pasivos. La tercera es reformular la oración. Este termina siendo un poquito difícil en el sentido de que pues es que siempre escribimos o hablamos con lo primero que se nos cruza por la cabeza. Entonces hay que hacer un frenón en seco y decir, ¿será que lo que estoy escribiendo o lo que estoy diciendo es correcto? En este sentido, por ejemplo, en lugar de decir, les rogamos a los asistentes que salgan de la sala, pues dices, salgan de la sala, por favor. Tan fácil como eso. Primero, es más efectivo. Esa costumbre de no usar los imperativos nos está fregando de una forma increíble. Haré otro video sobre eso, sobre los imperativos, y lo importante pues que ha habido una corriente que dice, no, los imperativos no. Los imperativos, si tienes que dar una orden, la das. Pero hay muchos que dicen, no, porque es de mala educación. ¿Es de mala educación decir, por favor, salgan? No. Para eso existe el modo imperativo. Pero que me desvíe. Reformula las oraciones de tal forma que no escribas los masculinos. En lugar de los derechos del hombre, los derechos humanos. En lugar del hombre, pues el ser humano. En lugar de los médicos y las enfermeras, que es súper sexista, entonces es el personal médico. La cuarta solución está ligada con la anterior y también es una reformulación. Esta es más sencilla porque se trata de incluir la palabra persona, incluir la palabra quién, o incluir la palabra nadie. Con los dichos populares lo tenemos súper claro porque siempre es, al que madruga Dios le ayuda. ¿A quien madruga Dios le ayuda? Fácil. Los asistentes hicieron tal cosa. Las personas que asistieron hicieron tal cosa. Sí, en este segundo caso te va a quedar la oración un poquito más larga, pero pues lo tienes con la palabra persona, porque con la palabra persona pues todos estamos incluidos. Los asistentes no hicieron bla bla bla.
nadie hizo bla bla bla. El lenguaje inclusivo no se trata de enredar más, sino que es que tenemos todas las herramientas. Lo que pasa es que el error viene de base. Tenemos esos estereotipos tan marcados que pues los reproducimos con las palabras, obviamente. Tú cambias el estereotipo, pues cambias tus palabras. Por eso, y es que soy tan insistente en que cuando escribes no se trata de palabras, se trata de la idea que quieres transmitir. Tienes clara la idea que quieres transmitir, las palabras llegan. El problema está en que todas las personas creen que es las palabras que uso y eso me crean la idea. No, es el proceso contrario. Tienes la idea, llegan las palabras. Y la quinta solución es: trata a las personas de igual manera. ¿Te has fijado? Y sobre todo los programas de televisión o los congresos son especialistas en este error, y es que cuando están presentando a un hombre, lo presentan con todos sus abolengos. Eso es una chorrera de una cantidad de cosas que ha sido el hombre. Cuando presentan a las mujeres son y fulanita que trabaja en tal parte. ¡Boom! Y aquí volvemos al punto del espacio. El que ocupe más espacio es protagonista. Entonces, cuando le das más voz al hombre, pues le estás diciendo: tú eres el más importante. Otro punto que hacen es, a los hombres siempre los tratan de señor, el señor Ramírez, y a las mujeres por el nombre de pila, Claudia. Y eso ya es una diferencia. A los hombres, por ejemplo, es muy raro que los llamen por el diminutivo. A las mujeres es súper frecuente. Entonces aquí la solución es: trata a las mujeres, a las personas que se identifican con el género social femenino, que se identifican con el género social neutro, igual que tratarías a los que se identifican con el género social masculino. A ellos los tratas de señor más apellido, a este grupo también señora más apellido. Nombre de pila, pues entonces nombre de pila. Diminutivo, pero no puede ser, por ejemplo, que en las entrevistas sea: y aquí nos acompaña el señor Rodríguez, y tú, Clau, ¿qué opinas? Igualdad. Aquí este punto es el más sensible. Recuerdo una vez que hice un video. No sé si está aquí en YouTube. Si está en YouTube te lo enlazo. Si no, pues está en mi Instagram, si está. En el que, por ejemplo, estaban hablando de unos copies, y a los copies hombres siempre era nombre y apellido, y cuando llegaron a una copy mujer fue solo el nombre. Bueno, aquí está el recorte. Ahí te das cuenta de los estereotipos que tenemos. A los hombres sí, con toda la seriedad del caso. Las mujeres, como eres menos, Y muchos lo excusan con: lo que pasa es que tengo más confianza. No, es que se trata de un estereotipo. A mí estos estereotipos me los quitaron de un tajo en uno de mis primeros trabajos. Tenía que escribir un texto, era un texto informativo, y era para los niños, y era explicarles qué hace un juez. Y recuerdo claramente, pero es que lo que hacen los regaños, uno se acuerda inmediatamente de todo. ¿Cómo iniciaba el texto? Y era: ¿has visto al hombre que se sienta con una túnica negra de bla, 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 bla? Ay, la editora me llamó al orden y me dijo que era el colmo que yo pensara que solo los jueces eran hombres. Y me quedé pensando y dije para mis adentros: claro, en mi cabeza está que los jueces son hombres, porque no he visto tantas mujeres que sean juezas. Y lo difícil de esto es que con mis palabras yo le estaba enseñando a un grupo de niños, y yo estaba perpetuando ese estereotipo. También les estaba mostrando que solo eran hombres. Al texto le tuvimos que hacer un ajuste, buscamos imágenes de una juez, porque pues nos dimos cuenta que también era un problema social, no solo porque yo la hubiera embarrado, sino porque mi equivocación mostraba el problema que teníamos, que pues para todos el juez la mayoría de veces es hombre en lugar de ser mujer. Entonces desde ahí ha sido santo remedio. Siempre que me refiero a las profesiones, yo digo: ¿es mi estereotipo de género? ¿O realmente se trata de una situación en la que el juez es hombre? Y se trata de no perpetuarlo, y que tú lo puedes cambiar muy fácil. Ahí es cuando tú de verdad usas el lenguaje inclusivo. No son los pañitos de agua tibia con los que pretendes curar una apendicitis. Con la discusión que ahorita todos estamos y que dicen: sí, así somos inclusivos. Es de fondo, es de pensamiento, es de ideas que tenemos en la cabeza. Las cambias y cambia tu lenguaje inmediatamente. Yo, por ejemplo, la mayoría de las veces procuro no usar adjetivos, y procuro usar la palabra persona.
Al principio me chocaba, sí, porque los textos se alargan, a veces los complejizan, pero es cuestión de hacer un esfuerzo extra para no perpetuar estas ideas. Ahora ya sabes cómo usar las palabras para incluir a las personas independientemente del género social con el que se identifiquen y cómo no perpetuar los estereotipos, que eso es básicamente el lenguaje inclusivo. No tienes que inventarte cosas raras, ni atropellar la lengua, ni estar escribiendo mamarrachos que nadie entiende. Si cambias las ideas que hay de base y te das cuenta y evalúas como, sí, yo estoy contribuyendo a estos estereotipos, lo voy a cambiar, inmediatamente ahí cambia tu vocabulario, cambia tu forma de expresarte e incluyes a todas las personas. Y es ahí donde tienes la solución. Y todos nos entendemos y es un mundo feliz. Entonces, descarga la guía, aquí está el enlace en la descripción y sígueme para más. Nos vemos en el siguiente video, puede ser este o este.